Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. En el día de hoy contamos con la presencia del ingeniero Víctor Díaz Rúa, quien es empresario, político y uno de los imputados en el caso Odebrecht. Ingeniero Víctor Díaz Rúa participó en las administraciones pasadas como ministro de Obras Públicas, así como fue el director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados. Ingeniero, el proceso en el que usted está se ha convertido en que la opinión pública es importante. La influencia de los medios de comunicación, de las noticias falsas, de las redes sociales, y a veces ahora se llama que dicen que la opinión pública es una instancia adicional en el proceso. ¿Por qué? Porque muchas personas que a veces no conocen los hechos que ocurrieron realmente, las pruebas que puedan documentarse, y en adición a esto se dejan llevar de todo lo que se dice en lo que son estas nuevas sistemas de comunicación, hacen que la gente tenga una idea falsa o diferente o un prejuicio con determinadas situaciones, al punto de que puede decir en un momento dado que eso puede influir en las opiniones hasta del sistema de justicia de un país. Le hago la introducción porque este programa vamos a tratar de hacerle, buscar algunas respuestas de sus verdades y de lo que usted entiende que pasó, y vamos a tratar de no solo tocar aspectos jurídicos, sino de decirle a alguna gente, decirle a los ciudadanos dominicanos su verdad desde un punto de vista de que ellos lo entiendan. Claro. Porque hay mucha gente que comienza a hablar de aspectos jurídicos y de tecnicismo que no necesariamente aportan a que se resuelva un problema de opinión pública, cuando la gente te juzga, vamos a decir, sin conocer realmente cuál es tu verdad. Así es. Bien, le damos la bienvenida y le agradecemos que tome su tiempo dentro de este proceso que es tan tedioso, y que participe y que nos responda sin ningún tipo, y quiero aclarar que sin ningún tipo de preparación de este programa, por lo que al ingeniero le podemos preguntar lo que queramos. Sí, bienvenido. Claro. Gracias. Déjame aclararte algo un poco. Con relación al tema de que es verdad que se han tratado mucho el tema de este caso en los medios, es porque fue un plan de la Procuraduría anterior. Se hizo un plan y hasta se contrataron gente para manejarlo en los medios, porque como no tenían pruebas y querían buscar unos culpables favoritos, prepararon un plan. Eso fue no solamente un plan de buscar culpables favoritos, sino de brillar y de parecer como el paladín de la justicia, cuando hoy posiblemente sea lo contrario del paladín de la justicia. Pero la pena es que alguna gente de esta nueva Procuraduría ha seguido el mismo tema y hacen notas de prensa todos los días. Mira, el martes hicieron tres notas de prensa solamente. Eso te indica a ti la debilidad del caso. Y la verdad es que la población entera lo sabe. Eso sí lo sabe la población, de que el caso es un caso muy débil, que no tiene pruebas. Y de hecho, yo pienso que la Procuraduría se está dejando ver, como diríamos, el refajo cuando quiere tratar ese tema en los medios, cuando ellos deberían de ser los principales, que no quisiera que se tratara en los medios. Pero están perdiendo lo están perdiendo adentro y afuera. Bien, vamos a iniciar un poquito atrás, ingeniero. Sí. ¿Cuáles posiciones qué usted hacía antes de ser director de la CAS, que fue, creo que fue de INAPA? De director de INAPA. Yo tenía una compañía constructora, que nunca dejó de hacer muchos trabajos. No un poquito de trabajo, no mucho. En los 20 y pico de años que tuve, nunca dejé de tener trabajo. Tenía también una compañía de equipo pesado que se llamaba Excavaciones, con unos socios. Tenía una fábrica de bloc, una importadora de madera. Tenía también en mi compañía, no solamente le construía a particulares, sino hacíamos construcciones también nosotros para hacer como un desarrolladores, ¿tú entiendes? Para vender. O sea, ese era mi mundo, la ingeniería.
cuando usted comienza como director de INAPA, usted pasó por dos posiciones, fue director de INAPA y ministro de Obras Públicas. Yo fui director de INAPA del 2004 al 2007 y ministro de Obras Públicas del 2007 al 2012, pero también tuve otra función que no venía con el cargo, porque el ministro de Obras Públicas tiene muchas atribuciones en otros sitios, como por ejemplo aeroportuaria, el correo, migración, la CAS, INAPA, pero yo tenía, fuera de ex oficio, también la presidencia del Consejo de Portuaria. Eso era otro decreto, no era que me tocaba, sino yo lo tenía. Y estuve ahí, y por ser presidente del Consejo de Portuaria, también era el presidente de la Comisión para la Modernización de los Puertos. Cuando usted entra a estas posiciones, colateralmente usted participa como miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Sí, claro. ¿Qué posición usted tenía, qué función usted tenía fuera de miembro en el PLD? Yo entré al PLD en el año 2000, cuando el PLD perdió las elecciones. No tuve que hacer los cursos de... cristiandad, los cursos que hacían para tú poder entrar, me exoneraron a mí y a Juan de los Santos. Entonces entramos al partido en el 2000 y en el 2004 ya yo era funcionario cuando ganaron las elecciones. Participé obviamente en ese equipo de campaña del 2004. También en el de 2000 participé un poco, pero en el 2004 ya de en el área de finanzas, ¿verdad? Sí, y también en otras cosas, pero entonces cuando vinieron las elecciones al Comité Central en el 2005, yo gané entre los más votados y inmediatamente gané un puesto al Comité Central. Me nombraron jefe de finanzas o secretario de finanzas del partido, que es un cargo electivo, pero se pidió que me nombraran sin elecciones. Y así estuve hasta del 2005 hasta el 2017, cuando yo pedí una licencia por este tema del mismo caso. Y obviamente ya yo no pertenezco al Partido de la Liberación Dominicana. Aunque no mandé formalmente una carta de renuncia, ellos sabían, porque más nunca me invitaron a nada, de ninguna, ni siquiera a la reunión del Comité Central me avisaban, porque ellos sabían que obviamente que si el presidente Fernández no estaba ahí, yo tampoco. O sea, sin duda ninguna. Cuando usted entró a la función pública, ¿usted hizo una declaración jurada? Claro. ¿O la ley en ese momento era diferente? No, la ley era diferente. La ley, a mí no me toca la ley nueva, pero yo hice una declaración jurada, hice algo que nadie ha hecho. Dos cosas que nadie ha hecho. La primera, en el 2006, cuando no me tocaba, porque todavía yo estaba en la misma función, modifiqué mi declaración jurada para poner unos bienes que yo tenía, que tenía antes de ser funcionario, pero que no lo había declarado porque lo tenía en otras compañías y todavía no tenía los... ¿No como mi casa, no, mi casa en La Romana, por ejemplo, todavía no tenía el título, que la tenía antes de ser funcionario. Entonces modifiqué mi declaración jurada y pagué impuestos por eso. El director de impuestos me dijo el otro día que me lo encontré: yo te oí hablando de eso y revisé tu declaración y es verdad, tú pagaste impuestos y mucho, tú eres el único que lo ha hecho. Yo pagué creo que como 4 millones de pesos por modificar mi declaración. Y después, que no es una modificación, es una adecuación. Exactamente, la adecué. Eso fue lo que hice. O sea, le agregué bienes que yo tenía antes, que están demostrados que yo lo tenía. Ahora hay una ley para eso en que está en vigencia en este momento. Sí, pero a mí no me tocaba. Eso lo hice yo de modo propio. Bien, cuando uno recuerda tanto en la parte política como en la función de usted, sobre todo como ministro de Obras Públicas, vio la cantidad de obras, de inauguraciones, de participaciones, de cómo usted se movía en este momento y lo que significaba en el trabajo que se estaba haciendo en el momento, porque la verdad que había mucho impacto de obras que circulaban. Termina el proceso, yo digo que en muchos casos la gente que no lo conocían hablaba de su situación económica. Yo en lo personal, y le estoy hablando sinceramente, lo vi en su propia casa durante toda antes y después.
Pero pasó el tiempo y yo digo que se satanizó un poco la posición, había mucho tema de político, un tema de envidia y un proceso que vino internacionalmente, que eso no se puede discutir. ¿De qué se le acusa a usted formalmente en la justicia? Mira, los 8 años que duré en el gobierno y los que fui jefe de finanzas del partido y jefe de finanzas de la campaña, no hubo ninguna queja ni nunca hubo un ruido. Mientras yo estuve en el gobierno no hubo ningún ruido. Inclusive salí como el mejor funcionario, el funcionario mejor valorado del gobierno. Y honestamente, siendo un poco falta de modestia, puedo decir que el trabajo que hicimos en INAPA y en Obra Pública es un trabajo bueno, muy bueno. Pero tú sabes que el problema de la política es así. Las luchas políticas involucran a mucha gente y para nadie es un secreto que en el PLD hubo una lucha política desde el año 2012 sin cuartel, una lucha política, yo diría, despiadada, en la cual yo me vi arrastrado porque la persona que inició esa lucha política es una persona que no juega, diríamos, y metió, una lucha que dio al traste con el Partido de la Liberación Dominicana, que hoy en día anda navegando por ahí a la deriva, diría yo. O por lo menos es un partido que ya no es igual que antes y creo que va a seguir perdiendo. Y entonces el tema de Odebrecht, que es un tema que es verdad que vino de fuera, pero vino de fuera sin ninguna prueba ni nada. Y aquí yo siempre he dicho, el gobierno se preocupó, vio lo que estaba pasando en algunos países y debió hacer lo que hizo en Argentina, lo que pasó en Argentina. Estos son los papeles que vinieron. Con esto nosotros no podemos acusar a nadie. En Argentina eso fue lo que hicieron. Porque hubo otros países que sí tenían pruebas, como por ejemplo en Perú, que fue el sitio peor. En Perú tenían pruebas porque habían dado dinero de campaña y en Perú es prohibido. Por eso hay muchos políticos en Perú. Pero después ese caso se ha desvanecido en muchísimos sitios. Por ejemplo, en Estados Unidos, que pagaron $3,000 millones en multa, que quiere decir el doble del soborno, o sea, sobornaron por 1.500 millones. Y fue ellos fueron que detonaron ese caso. ¿Cuántos presos hay? ¿Cuántos procesos judiciales hay? Ninguno. Entonces, eso fue un boom. También hubo una guerra política. ¿Y usted no también cree que de una forma u otra Odebrecht, cuando dice yo di los 92 millones de dólares en soborno y negocia un acuerdo fuera de lo penal con la justicia dominicana, ¿usted no cree que en esa misma medida Odebrecht fue o tenía que suministrar la prueba porque metió a un grupo de gente en problemas porque reconoció que dio un soborno? Claro, pero Odebrecht dijo sin decir, porque no dijo nada, pero nada más hasta el 2012. ¿Por qué Odebrecht hizo eso? Dijo Marco Cruz, mira, le dimos a estos senadores, mencionó unos cuantos congresistas. A mí me menciona para bien. Al único que dice no le dimos nada es a Víctor Díaz. Y está ahí, la delación está ahí, si quieres te la puedo dar. Entonces, ¿qué yo digo? Ellos quisieron hacer un acuerdo donde no dijeran nada diciendo algo y seguir con las obras. Entonces lo pararon en el 2012 porque las obras ya estaban en manos de los que estaban gobernando del 12 para allá. Entonces ellos dijeron, bueno, nos quedan 3,000 millones o 4,000, estaba Punta Catalina y muchos proyectos. Vamos nosotros a hacer un plan, decimos algo, pagamos algo y nos quedamos con todas las obras. Eso le salió mal porque después terminaron con muchísimos problemas también aquí. Porque fíjate algo, esos 92 millones que salieron de que Ángel Rondón dijo el pago que él recibió, que lo recibió legalmente, porque yo doy fe de que Rondón era el representante de Odebrecht aquí. Lo recibió y él le dio la fecha al procurador. Mira, yo recibí tanto dinero el 10 de mayo, tanto el 5 de abril de tal fecha. Dio la fecha y los depósitos. Si tú buscas la fecha, entre el 2002 y el 2012 hay 27 millones de los 92. Y entre el 12 y el 14 hay 55. Entonces, vamos a hablar en un sentido figurado. En 10 años,
Hubo de soborno, según soborno entre comillas, 27 millones para qué sé yo cuánta gente. Sin embargo, en 2 años y 4 meses hubo 55, si es que le damos por bueno lo que dijo ese Ministerio Público, que sabemos todo ya y se está viendo lo que era ese Ministerio Público, unos chantajistas. Entonces, lo que yo te quiero decir, que con ese dato nada más se nota que fue un tema sesgado, que fue planeado. Eso fue un plan, ¿entiendes? Ingeniero, ¿de qué a usted se le acusa? A mí se me acusa de que recibí soborno por otorgar obras y hacer adendas. Todas mis adendas están correctas y las obras eran licitadas. ¿A usted le acusan de que su patrimonio cambió? Sí, pero me acusan sin ninguna prueba porque mi patrimonio no cambió, mi patrimonio al revés disminuyó. Entonces, yo tengo toda la prueba, yo he enseñado toda la prueba, yo me he parado en todos los sitios y le he sacado. El Ministerio Público dice esto, mira, 5 pruebas, que mentira. Entonces, incluyendo pruebas de ellos Pero a mí me mismos. dicen, por ejemplo, que parece que con el tema político, y por eso quise comenzar con las declaraciones juradas y haciendo la historia, porque hay que ser justo en esto. Yo, por ejemplo, a mí lo del 2012 en adelante creo que es otro tema. Yo creo que si los primeros son inocentes, los segundos son inocentes. No. Ahora, le quiero preguntar, el manejo de las finanzas del PLD, porque como aquí hay mucha gente que no conoce, por ejemplo, cuántas empresas tenía Rondón y tienen República Dominicana, que pueden dar un aporte de campaña. Sí. Entonces a lo mejor Rondón dice, la ley me prohíbe a Odebrecht dar un dinero de campaña, pero yo voy a donarle de mi empresa tal, voy a donarle un dinero a Temite Clemonta. Voy a poner un ejemplo que está ahí. Le pregunto, ¿no será que usted sancochó, manejó mal el tema de los aportes? Porque yo he vivido lo que es ver lo que es un financiero, no solo de un partido, sino de una campaña. Yo era de los dos. Y ahí tú ves que las empresas y los particulares depositan y tú pagas directamente y manda al partido. Eso es realmente complejo. ¿No será que usted estaba muy desorganizado en ese sentido? No, para nada. Usted mezclaba la finanza suya Te voy a explicar eso ahora mismo, pero primero tengo que hacerte una aclaración. Cuando yo estoy hablando entre el 2001 y el 2012 y el 2012 al 2014, yo no estoy diciendo que hubo soborno o que hubo dolo o algo incorrecto ahí. Yo estoy diciendo que si entonces es el argumento que está poniendo la Procuraduría, el argumento que yo estoy poniendo, que es un argumento que no sirve porque eran aportes, eran pagos reales, normales y correctos. Si ese es el argumento, entonces no deberíamos de ser nosotros, deberían de ser los que ya fueron del 12 en adelante, o todos. Quiero corregir que yo no estoy diciendo que nosotros estamos bien y los otros mal. Yo coincido contigo. Si los otros están bien, están bien, nosotros también estamos bien. Eso es lo que digo. Ahora, con relación a la finanza, la manejé impecablemente, hasta el punto de que yo tengo todos los cheques ahí en el carro, yo te los traigo ahora mismo si tú quieres, están ahí, afuera. Yo tengo todos los cheques y bien organizados. Y fue la época mejor de finanzas del PLD porque nunca hubo deuda, se le pagó a todo el mundo. Y yo era jefe de finanzas del partido y de la campaña, que son dos cosas diferentes. No, yo creo que es la primera vez que se ocupa el cargo así, que el jefe de finanzas del partido es el de la campaña también. Y fui 2006, 2008, 2010 y parte del 2012 estuve ahí. Ahora bien, ¿qué pasa? Con mala fe se quiso mezclar el tema de campaña, de las cuentas de campaña, ponérmelas a mí. Porque las cuentas de campaña, no la del partido... ¿Tenían aporte de Odebrecht? No tienen aporte de Odebrecht, ninguno. Entonces, lo que yo te digo, las cuentas de campaña están ahí, todos los cheques, tú nada más tienes que seguirle la ruta al dinero. Pero no, había que buscar algo. Entonces, esa es mi queja siempre. Pero el procurador era miembro del partido, él sabía que yo era el jefe de finanzas. Y tú coges una cuenta de campaña y tú la entiendes de una vez, porque tú ves los cheques. Yo te puedo sacar ahorita, por ejemplo, la cuenta que ellos más mencionan, que es una cuenta del Banco Popular, que yo no firmé un cheque porque esa cuenta la abrió Francisco Javier García y Ramón Rivas. Y yo tenía firma porque yo era el jefe de campaña de finanzas y él era el jefe de campaña. Yo tengo los cheques, ahí son como 88 cheques. Tú lo ves y son los mismos dirigentes.
Y esa cuenta es la que ellos más mencionan. ¿Y tú crees que el procurador no sabía que esa cuenta era de campaña? Lo sabía, lo que pasa es que como no tenían nada, tenían que buscar lo que sea para acusarte, porque el plano era un plano político. Mira, nos limpiamos nosotros del tema de Odebrecht, que está caliente en el mundo, y así mismo terminamos matando esta gente que son del otro bando, y hacemos dos jugadas en una, ¿entiendes? La política y la pública, o sea, nosotros somos los paladines de la justicia en el mundo entero, por eso fue el aparataje que hicieron. O sea, eso está clarísimo, eso está claro lo que pasó ahí, y la población lo sabe. Pruebas. Nosotros estamos supuestamente en un sistema de justicia de pruebas, Sí, claro. no de íntima convicción, Pruebas. de pruebas. Pero parece que sigue funcionando la íntima convicción. Bueno. Porque en algunos casos sí, porque tú tienes, por ejemplo, los testigos, y un testigo puede decir una opinión, Sí. pero a lo mejor es su opinión o es tu palabra contra la mía, a menos que él sustente eso en una prueba. ¿Cómo va el proceso hasta ahora? No hablemos todavía de testigos, sino de información suministrada. Ninguna prueba, cero prueba. ¿Tú crees que una prueba es un contrato? ¿Tú crees que una prueba es mi cédula, por ejemplo? ¿Tú crees que una prueba es la nómina de una compañía, o sea, la nómina de accionistas de una compañía? ¿Tú crees que una prueba es el registro mercantil de una compañía? No. Una asamblea de una compañía. ¿Es una prueba? Eso no es prueba. ¿Tú entiendes? O sea, no hay una prueba, lo que metieron fue papel. ¿Alguna empresa suya particular le vendió al Estado cuando usted estaba en Nunca, nunca. Ni siquiera una empresa mía, no, ni siquiera un familiar mío estuvo ¿Se en ha el Estado. suministrado alguna prueba de que en alguna cuenta personal suya se recibiera dinero de Odebrecht o de Ángel Rondón? Mira, no solamente personal, ni siquiera de campaña. No, nada, ni nada. alguna empresa suya vinculada, Nada vinculado. ni de Oye, familiares suyos. No, nada vinculado. Ahora, entiende algo, déjame decirte. No es solamente que yo no hice ningún negocio con el Estado, no, que yo no tenía un familiar. Yo no nombré, a pesar de que podía hacerlo por mi posición, yo no nombré a nadie de mi familia. El único familiar mío que estaba nombrado en el gobierno, estaba nombrado de cuando Balaguer, que era en ganadería, que es un primo hermano mío, que estaba en ganadería desde cuando Balaguer. Y simplemente él es un veterinario que toda la vida de su profesión trabajó ahí. Y yo lo encontré ahí, ¿entiendes? A nivel de testigos, esos testigos, yo veo mucho que viene fulano de Brasil, que invitan a fulano, que hay unos peritos que hicieron análisis. ¿Han podido suministrar pruebas? Yo vi, por ejemplo, un caso que me llamó mucho la atención, el último, en el que una empresa suya le prohíben que la Procuraduría no pueda utilizar la información de esas cuentas. Luego lo liberan. Y entonces tú te dices, bueno, ya lo liberaron, ya se puede ver todo. Pero entonces cuando habla la testigo sobre la cuenta, dice, yo no pude identificar ningún soborno, ninguna recepción de dinero de Odebrecht, ni la entrega a ningún otro funcionario. ¿Qué es lo que pasa con esto? Te explico. Mira, los abogados... ¿O eso es técnico todo? Eso es técnico. Entonces, ellos dicen, mira, esto está mal, eso no puede entrar porque está mal, hecho fuera de plazo, y alegan temas técnicos de derecho que yo no conozco. Yo mismo le digo, pero a mí no me preocupa que eso entre, déjenlo que entre. Me dicen, no, porque nosotros tenemos que llevar el caso técnicamente como es, porque nosotros somos abogados. Después un abogado va a decir, pero mira, no actuó como debía, porque acuérdate también que el profesional del derecho, o médico, o todo, tiene que hacer los procedimientos correctos. Pero nosotros no le tenemos miedo a nada de eso. Eso cuando lo hacen, que objetan una prueba o algo, es por tema técnico, no porque nosotros le tengamos miedo. Yo lo he dicho muchas veces, y fíjate que las cosas entran, y los peritos, los técnicos que puso la Procuraduría, que a mí personalmente me analizaron hasta debajo de la piedra, y 17 años, desde el 2000,
no encontraron nada y todos han dicho no encontramos nada. Y si esto nada. es así, entonces la gente la que está viendo este programa dice, no, pero él es un santo. ¿Por qué usted y Ángel Rondón son como la oveja negra de todo? Bueno, porque siempre tiene que haber alguien, entonces yo era el ministro de Obras Públicas. ¿Y no será que usted era muy ostentoso con todo su Pero ostentoso en qué? Porque yo nunca... No, porque eso es malo aquí. Yo he vivido en el mismo sitio que viví. Es más, yo me mudé de mi casa en Cuesta Hermosa, que la hice en el 92, a un apartamento que cuesta menos y es menos que mi casa. Y yo la hice en el 92, mi casa está ahí. Entonces me mudé ahí. Tenía casa en La Romana antes de estar en el gobierno. Eso es lo único que yo tengo. Yo no tengo más nada. Carro, una casa donde vivo. Pero ahí hablan de que usted tenía 30 millones de dólares y 45 y 400 millones de pesos. Bueno, mira. Que usted y tarjetas de crédito. Los 400 millones, que antes eran 35,000 en la acusación, ya va por 400. Ayer cayeron en 130. Con la misma testigo, porque metió 3 cuentas de campaña, metió un préstamo que cayó en el Partido de la Liberación. Que no estaba la campaña y cuando ella habló ayer sí encontraron los recursos. 3 cuentas, porque eran 5, hay 3 que dejaron. Pero dejaron las 3 cuentas de los sueldos míos. ¿Para que se viera el dinero? Claro, dejaron las 3 cuentas de los sueldos míos. Las 3 cuentas, 2 de INAPA y una de Obras Públicas, donde te depositan el sueldo. Pero aparte un préstamo de 60 millones que yo tengo el depósito, todo, que cae, no en cuenta de campaña, no en la cuenta del PLD. Está, lo sumaron también. Entonces tú le restas eso a los 400. ¿Tanto dinero del PLD? Claro, pues yo era el jefe de finanzas en una campaña se maneja. Estamos hablando de dinero. Miles de millones. Pero son 10 años de campaña, 8 años de campaña. En una digo, más porque 8 años de gobierno, pero la campaña comienza en el 2002, por ejemplo. Se maneja mucho, porque son muchas campañas y hay mucho aporte. Solamente el gobierno, solamente del Estado, tú recibes 500 millones, casi. Ingeniero, yo lo veo muy tranquilo. ¿Cómo usted se siente? ¿Usted sí entiende que en este momento lo dejaron solo? Es que no es un tema de que te dejaron solo, porque a mí... Como que usted está llevando esa lucha solo ahí. Bueno, pero, ¿qué te digo? O sea, yo no necesito, porque las cosas están ahí, están claras. Pero usted era más acelerado antes, usted está como muy tranquilo. No, yo siempre he sido así. A mí nadie me ha visto intranquilo porque yo tengo la razón. Si tú tienes la razón, tú no tienes problema. Entonces, yo vuelvo y te digo, nosotros tenemos todas las pruebas. Ahí lo que hicieron fue hablar de papeles. Tenemos qué sé yo cuánto. Entonces llevan un paquete de papeles que no dicen nada. ¿Tú entiendes? Ya yo te expliqué que son las pruebas. Documentos que están incorporando que no dicen nada. Nada. Entonces, por ejemplo, las cuentas de campaña, si tú miras una cuenta de campaña, por ejemplo, de una campaña congresional o una campaña presidencial, esa cuenta tienen bastantes fondos, porque de ahí que se paga todo. Pero verdaderamente eso no es dinero mío. Igual que, por ejemplo, el dinero de las obras. Cuando yo iba a construir un supermercado, por ejemplo, me daban el dinero para yo construir el supermercado. Ese dinero entra a la cuenta de mi compañía, pero ese dinero no es mío. Ese dinero es para yo construir. Es el tema de los ingenieros. Los ingenieros... Y de los cajeros de un banco. Claro, cuentan todos los días mucho dinero. Exacto, pero ese dinero no es mío. Ese dinero es para yo comprar varillas, cemento, pagar al obrero, madera. Entonces, te voy a explicar ahora con el tema de los certificados, de los 30 millones. Todo lo que hicieron. Yo tenía un dinero que lo tenía antes y lo tenía declarado y estaba legal ahí, porque déjame decirte, la perito dijo que todo llegó a la investigación de las agencias antilavado del gobierno y de los bancos y todos dieron su visto bueno que no había nada malo ahí. Pues cuando tú haces una transacción, eso crea un PEP como yo, que soy funcionario, eso prende una luz roja de una vez y te investigan, una alerta, todo pasó. Mira lo que hicieron, yo cancelaba un certificado. Cuando tú cancelas un certificado... ¿Esos son los 30 millones de dólares? Sí, cuando tú cancelas un certificado, te lo depositan en una cuenta, no es que te dan el dinero ahí. Te depositan en una cuenta, tú de ahí coges lo que va a coger y dices, lo que queda, ábrame otro certificado. Yo así he hecho muchas veces, entonces lo suman todo. Lo suman todo. Yo rompía un certificado, cogía lo que necesitaba para vivir, que tengo ahora una tercera parte de lo que tenía en el banco, y ellos decían, ok, sumaban lo que yo rompía, sumaban el dinero que yo cogía y sumaban el certificado nuevo. ¿Usted tenía eso declarado antes de ser funcionario? Antes de ser funcionario. Y entonces eso lo multiplicaron por 6. Porque si tú sumas cada vez que tú hagas un movimiento, imagínate como que con el mismo dinero. Como por ejemplo hay una cuenta que yo metí $121,000 de un trabajo que estaba haciendo en el puerto. Esa cuenta nada más usé eso. Metí $128,000 y saqué 121.
Ellos dicen que en esa cuenta había 200 qué sé yo cuánto, porque sumaron el depósito y el retiro. Entonces, así no eso no es un trabajo correcto. Yo te pregunto, si yo hubiera tenido ese dinero que dicen ahí, ya yo tuviera un lío en la renta. ¿Tú entiendes? Y yo estoy ¿Usted correcto. alguna vez lo han llamado a los Estados Unidos? Nunca. Usted no ha tenido, todo eso ha sido opinión pública. Todo ha sido opinión pública. Yo nunca he ¿Usted hablado tiene su nada. patrimonio congelado? Sí, claro. En la cuenta de banco, sí. De hace 4 años. ¿Desde hace 4 años? Nosotros hace 4 años que estamos siendo perseguidos con medidas de coerción, lo que nos ha impedido a nosotros hacer nada en 4 años. O sea, nosotros no hemos pasado 4 años defendiéndonos y perdiendo el patrimonio que teníamos, porque imagínate, pagando abogados y sin producir y viviendo sin producir, pues obviamente tú te empobreces. Uno hace programas de televisión y dice, una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Una persona no puede ser juzgado por lo mismo 2 veces. Una persona, a mí no me tiene que caer bien o no tiene que ser una persona buena para ser inocente. Tú tienes que probarlo. Es un problema. Claro. Si a ti te cae bien es una cosa. Y yo quiero decirle eso. 2 puntos fundamentales para que lo dejemos claro en este segmento. A nivel de cambio en su patrimonio, mientras usted fue funcionario público, existen modificaciones en su patrimonio. Usted falseó sus declaraciones y si pudieron probar esto, y si en sus cuentas personales aparecen ingresos o egresos que puedan decir que vienen de Ángel Rondón o de sobornos de Odebrecht. No, y los peritos lo han dicho, pero no hay. Los peritos se lo han preguntado claramente. ¿Pero por qué la ponen tan difícil? Porque eso o lo hay o no lo hay. No lo hay. ¿Eh? No lo hay. Y no es que lo digo yo, porque la gente no tiene por qué creer. Sí, pero ingeniero, lo que pasa es que este programa se hace para mucha gente. Entonces, aquí hemos hecho programas y hemos dicho, bueno, hay gente que si a usted le dieron una funda de dinero en una maleta, eso será aprobado, no será aprobado, a menos que le tiraron una foto. Ahora, si eso no existe hasta ahora, entonces lo que nosotros estamos perdiendo tiempo y recursos. Pero claro, porque yo lo que digo, si tú buscaste, porque tú le sigues el dinero, el rato del dinero es facilísimo de seguir y más para el Estado. Tú nomás tienes que decir, averígame, tú coges los cheques y tú ves dónde fueron estos cheques. Entonces, lo que yo tengo son más egresos que ingresos. Si tú lo buscas, yo lo que he ido gastando para poder vivir. Y cuando estaba en el gobierno, mi compañía siguió trabajando, hice algunos trabajos importantes y ese dinero entró a mi patrimonio con los contratos y todo ilegal porque entró a la cuenta mía. O sea, pasó todos los... La gente no sabe lo que es un PEP. Cuando tú eres funcionario, tú no puedes ni abrir una cuenta nueva. Todo te lo verifican y lo mío fue verificado y aceptado. Ahora bien, ¿qué yo te digo? O sea... no lo digo yo, le preguntaron a los peritos, los expertos que estudiaron en el FBI, como dijeron, todo lo que fue. Nosotros cogimos curso en el FBI y somos expertos financieros, somos expertos. ¿Hay dinero de fulano, de Odebrecht? No. ¿Hay dinero de Rondón? No. ¿Hay dinero de fulano? Nada. Entonces, no me crean a mí, créanle al perito que usted llevó, o sígale el rato el dinero, coja los cheques y diga, pero ven acá, aquí hay un cheque raro, hay una transferencia rara. Bien. Conversamos con el ingeniero Víctor Díaz Rúa. Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente en síntesis.